Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, para adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. La iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén, estamos un domingo más, ya estamos en verano, ya las hojas están cayendo, ya tenemos más trabajo, ya ahora no tenemos que cortar el paso, tenemos que recoger las hojas, pero siempre Dios nos tiene ocupados, y eso es lo hermoso y lo bueno de Él. Hoy tenemos un tema muy importante, pero también le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí y a todos los que nos ven a través de YouTube, que ya son cientos de gentes, a veces los videos se reproducen 1000 veces. Le doy la gloria a Dios porque no quiero hacerme yo famoso, queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo, que su sana doctrina se pueda regar a muchos lugares sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y también hacemos la acotación que nosotros usamos aquí la Reina Valera para esas predicaciones, 1602 la purificada, 1602 la purificada, no usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional. Si usted ve algo en la pantalla con azul es porque quizás en su Biblia 60 o la nueva internacional cambie, ¿verdad? Pero queremos una Biblia más apegada a las Sagradas Escrituras, las originales. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama Jesús sana todas las heridas y dolencias. Otra vez, Jesús sana todas las heridas y dolencias. Yo me pregunto, ¿muchos de ustedes no han sido heridos? Muchos de ustedes no han tenido dolores, ¿verdad? Pero la Biblia establece que Jesús sana todas las heridas y todas las dolencias. No dice que algunas, ¿verdad? Dice que todas, ¿verdad? Todas. Tenemos que confiar y creer que Él sana todas las heridas y dolencias, ¿verdad? Y esta predicación, no solamente vamos a hablar de un tema de historia de los evangelios sinópticos, también vamos a hablar la relación profunda espiritual que hay en el mensaje que hay para todo el mundo y la escatología o la profecía como promesa de Dios, ¿verdad? Entonces esta predicación va a ser muy interesante, muy importante, y vamos a leer nuestro versículo principal que se encuentra en Lucas capítulo 8, si usted nos quiere acompañar o nos está viendo a través de las redes sociales, abra su Biblia para que con nosotros podamos ver todos estos versículos para que Dios hable a través de su palabra, ¿va? Lucas capítulo 8, versículo 48. Nos dice, y él dijo, confía, ¿verdad? Por eso me gusta la Reina Valera 1602, porque la Reina 60 no tiene confía, le quitaron el confía. Y es muy importante confiar, porque ¿en quién confiamos? En Dios. Confía, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, ¿verdad? Eso es muy importante, que confíes, tu fe te ha sanado, ve en paz. Vamos a ver mucho de esto en este mensaje, en esta historia, primeramente de la mujer de flujo de sangre. Yo he escuchado a través del tiempo muchas predicaciones acerca de este tema de la mujer del flujo de sangre, ¿va? Dice que Dios restauró a esta mujer y que Dios te puede restaurar y que ella lo dio todo y no pudo ella comprar su salud con toda la herencia, pero el Señor la sanó. He oído cantidad de predicaciones, pero no he oído nunca una relación espiritual. ¿Quién es realmente la mujer? La mujer no son las mujeres. Está hablando de otra cosa más profunda, Dios, y hoy lo vamos a ver en esta predicación, que no solamente está hablando de las mujeres, sino está hablando de la humanidad y de su plan perfecto de salvación para todo el mundo, ¿verdad? Entonces dice, tu fe te ha sanado, ¿va? Tenemos un programa que se llama la fe en Cristo. No es lo mismo que fe de Cristo, ¿verdad? Eso lo tenemos que aprender. Tenemos un estudio de eso en YouTube, porque le está diciendo a la mujer, tu fe te ha salvado, pero ¿cuál fe? La fe en Cristo. No que la mujer del flujo tenía su propia fe. No, la fe se encuentra en la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante. Una joya de la Escritura, Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Aquí la Biblia nos establece que la fe no es de nosotros, ni la gracia es de nosotros. La fe le pertenece toda a Dios. La fe la instituyó Dios. La fe proviene de la Biblia. Si está fuera de aquí, ya no es fe.
Si tú viste una viejita que se paró de que Dios hizo un milagro y dice, no, yo tengo fe que se paró de la silla de ruedas la señora, eso no es fe porque la viejita no está aquí. Todo lo que está aquí es fe. Fuera de aquí no hay fe. Usted dice, tengo fe en el doctor, eso no es fe. Pero si usted dice, yo tengo fe que Dios me va a poner un buen doctor, eso sí es fe porque ya está Dios. ¿Sí me entiende? Tiene que estar Dios dentro del paquete. Si no está Dios dentro del paquete, no es fe, porque dice la Biblia, establece en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. El Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es la fe desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. En algunas Biblias pusieron el oprio, no, le cambiaron los católicos a oprio, no, dice la vergüenza, porque él lo colgaron desnudo, lo crucificaron, se mofaron de él, lo escupieron, le pusieron una corona, le dijeron que él era el rey de los judíos, enfrente de sus discípulos, enfrente de su madre. Imagínense qué vergüenza. Y está sentado a la diestra de Dios, ¿va? En algunas Biblias también le añadieron ahí, está sentado a la diestra del trono de Dios, pero no dice trono, dice a la diestra de Dios, lo original, ¿verdad? En griego dice. Entonces, hoy vamos a ver esta historia de la mujer del flujo, que esta mujer tenía ese flujo por 12 años y lo vamos a ver más detalladamente, ¿verdad? Entonces, ya abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 40, ¿va? Y dice la palabra de Dios, dice, y aconteció que volviendo Jesús a la multitud, lo recibió con gozo porque todos lo esperaban. Aquí es muy importante que tú aprendas algo, que mucha gente va a la iglesia con gozo. Muchas personas van a las iglesias por emoción, no por convicción. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con mucha gente, lo apretaban, dice la Biblia, no podía ni pasar y solamente sanó a una mujer. ¿Por qué no sanó a todos si todos estaban ahí? Porque muchos no van por convicción, muchos van por emoción. ¿Se fija? Dice, aconteció que volviendo Jesús a la multitud, lo recibió con gozo porque todos lo esperaban. Ahí viene el maestro, nos va a hacer un milagro, me va a quitar mis enfermedades, me va a quitar mi ceguera, nos va a dar sándwiches de tuna o peces y pan. Porque muchos seguían a Cristo por eso. Muchos creían a Cristo por los beneficios. Y mucha gente así hoy en día va a las iglesias por los beneficios, porque se siente bien, se siente cómoda, en la iglesia le pueden dar una ayudadita. Y ese es el motivo incorrecto para buscar a Dios. Dice 8:41, ¿ah? Y dice, y aquí un varón llamado Jairo, ¿ah? Ya predicamos de Jairo hace como 15 o 3 semanas, ¿ah? Él también era príncipe. En algunas Biblias pusieron el principal, ¿no? Pero es un príncipe, no es principal, no es director de una primaria, es príncipe. De la sinagoga vino cayendo a los pies de Jesús y rogase que entrase a su casa. Estas historias Dios las puso juntas por una razón. La historia de Jairo, que resucita a su hija, y la historia de la mujer de flujo las puso por una razón muy importante y espiritualmente. Porque ¿quién es la hija de Jairo? Vamos a ver más adelante que es la hija de un religioso. Y la mujer del flujo es una mujer como común y corriente del pueblo, que no es religiosa. Entonces dice, cayendo a los pies de Jesús, en algunas Biblias pusieron postrándose, ¿va? Rogase que entrase a su casa. 82, ¿verdad? Porque tenía una hija única y como de 12 años, la niña tenía 12 años, acuérdense, y la mujer del flujo, ¿cuántos años tenía? 12 años. Igual, porque 12 es un número muy importante y estaba muriendo. La niña se estaba, ¿qué? Muriendo. Y yendo, le apretaba. En algunas Biblias pusieron oprimía, ¿verdad? Pero no, lo apretaba a la gente. Tanta gente que había ahí que ya vino el maestro de Galilea, ya vino Jesús. Lo apachurraban al Jesús y yo me imagino los discípulos eran como guardaespaldas que le abrían el camino a Jesús para que él pudiera llegar donde él iba a predicar o le iba a enseñar. Entonces vemos que esta
niña que Jesús resucita más adelante en la historia, tenía 12 años y era hija de un religioso. Entonces, Dios puede sanar a cualquier religioso. Solamente tienes que encontrar al verdadero Dios, porque la religión no salva a nadie. ¿Sabía eso? Que la religiosidad no salva a nadie. Dios no va a venir por ninguna denominación. Dios no va a venir porque yo soy bautista, yo soy presbiteriano. No, Él dice la Biblia que Él va a venir por sí mismos. Los que tengan el espíritu de Él dentro de Él. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no establece que ninguna denominación, ningún concilio, ninguna asociación, no. La Biblia establece que Él va a venir por sí mismo, los que tengan el espíritu de Él dentro de Él. Por nadie más, ¿verdad? Entonces, esta mujer que toca el manto, vamos a ver la historia tan hermosa, ¿verdad? Dice Lucas 8:43, Jesús nuestro sanador. Y una mujer que tenía flujo de sangre, ya estamos hablando de la mujer, ¿eh? Tenía flujo de sangre ya hacía 12 años. Imagínense, la pobre mujer ya tenía anemia, ya podía morir de una enfermedad cardíaca, de cualquier enfermedad, porque sus defensas están muy bajas. Una mujer cuando tiene su periodo, etcétera, etcétera, se le bajan las defensas. Imagínense esta mujer por 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, ¿va? Toda su hacienda, ¿va? En algunas Biblias le pusieron, no pusieron hacienda. O sea, se gastó toda su casa, se gastó todo su dinero, se gastó toda su herencia en ver a los doctores. Y de ninguno podía haber sido curada. ¿Va? Se gastó su dinero y nadie la curó. Ella seguía con el mismo problema de el reflujo de sangre. Dice en Levítico 15, que dice la ley, dice en el capítulo 15 nos habla de las impurezas legales, donde sentarse, acostarse una mujer en un mueble o tocar sus vestidos o el agua que ella tome pasa a ser inmundo hasta en la tarde, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, Levítico 15, 19, que dice la ley. Y cuando la mujer estuviese de flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, o en su persona, pusieron algunas Biblias, 7 días estará apartada, cualquiera que tocare ella sería inmundo hasta en la tarde. O sea, la mujer iba a ser inmunda por 7 días durante su periodo, pero ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta mujer tenía 12 años y la hija de Jairo tenía 12 años. Entonces, en el alfabeto judío tiene 22 letras. Cada letra representa un número, si usted no lo sabe. Entonces, los judíos tienden a tener una materia que se llama numerología, que ellos pueden sumar la cantidad de letras en un nombre y saber el número. Por eso dice en Apocalipsis que el último anticristo, Satanás, va a dar un sello con su nombre, pero no va a ser un nombre y el nombre suma 666. No que va a tener el 666 en la frente, no. El nombre de esa persona va a sumar en la numerología judía el 666. Entonces vemos que dice la ley, Levítico 15:25, dice, la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, como esta mujer, ya tenía 12 años, dice, y fuera del tiempo de costumbre, cuando tuviera flujo más de costumbre, todo el tiempo del flujo será inmunda. Inmunda como los días de la costumbre. Entonces esta historia no se trata de cuando una mujer tiene el periodo esté inmunda, porque la palabra dice en Isaías que todos somos inmundos ante los ojos de Dios. Está hablando de la humanidad, está hablando de todo el mundo. Todo el mundo, para Dios, todos somos inmundos. Tengamos reflujo de sangre o no. Flujo. Dice, entonces vamos a ver, ya vimos la historia y vamos a ver la relación profunda espiritual, ¿va? La relación profunda espiritual es que la niña de Jairo tenía 12 años y la mujer del flujo tenía 12 años, ¿va? En la numerología judía, el número 12 representa orden, representa perfección, representa un equilibrio divino, una autoridad competente. El número 12 es muy importante. ¿Por qué Dios en estas dos historias trata el número 12? Para darnos un mensaje que nos está hablando de su perfección, de su estructura equilibrada, divina,
que el gobierno tiene que estar así, el gobierno de Dios, la orden y perfección absoluta de su autoridad. Vamos a ver el contexto general, nos dice en Lucas, en 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Acuérdense que para malo y maldad no es lo mismo. En griego y en hebreo, mal y malévolo quieren decir dos diferentes cosas, ¿verdad? Muy distintas, ¿verdad? Mal es, por ejemplo, cuando tú haces algo malo y te arrepientes y dices, no, yo la regué, hice algo malo, pero malévolo es algo que tú lo planeas, o sea, algo que ya tú lo maquilas, como dicen en las cortes, ¿verdad? Este lo asesinó con alevosía y ventaja, ese es malévolo. Entonces, todo el mundo está bajo maldad. Ese es el versículo preferido de los testigos de Jehová cuando te tocan la puerta, te dicen ese versículo. Oh, ¿sabías que todo el puesto está en maldad? Sí, ya lo sabía, pero yo no pertenezco a este mundo porque Dios me redimió, ¿verdad? Dios me salvó. Dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto bajo maldad, todo el cosmos, toda la humanidad. Dice Levítico 15:31, dice, así aparté los hijos de Israel de las inmundicias, al fin que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el campamento, Dios habitaba en el tabernáculo, la chaquilla de Dios, la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo. Ya no estamos bajo la ley porque ahora Dios habita en cada uno de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo, de su Espíritu, ¿verdad? Pero tenemos que estar apartados de lo malo, apartados de la maldad. Entonces, ¿cuál es ese mensaje al mundo? ¿Verdad? Vamos a ver ese mensaje al mundo, nos dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merecemos todos los seres humanos? Muerte. Aquí no hay nadie que no haya pecado. La única persona que no ha pecado en toda la historia humana fue Jesús. Por eso Él nos puede salvar. Pero todo el mundo ha pecado de una manera u otra. Ha dicho una mentirita, se robó el cambio de las tortillas. ¿Quién sabe, verdad? Que hiciste un pensamiento malo, ya pecaste. La Biblia establece que si tú rompes un punto de la ley, ya la has roto toda. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, yo necesito a alguien que pague por mis pecados. Y ese alguien es Jesús. Porque Él murió por mí, ¿verdad? Mas el regalo o el don de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Ese es el regalo que Él nos da, el regalo de vida, que Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del madero. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, la única sangre que ha existido y que va a existir en toda la humanidad y en todas las eras del mundo es la sangre de Jesús. Todas las demás sangres están contaminadas. Entonces, yo me pregunto cómo alguien dice que yo me puedo salvar haciendo obras. Si el problema no está en lo que haces, el problema está en tu sangre. El problema está dentro de ti, tu sangre. Entonces, ¿cómo yo me voy a deshacer de mi sangre? Yo no puedo salvarme solo, yo necesito la sangre de Jesús. ¿Se fija? Porque dentro de tu sangre se encuentran muchas cosas, ¿verdad? La sangre Dios nos las dio. Al principio, cuando Él creó a Adán y a Eva, no tenían ellos sangre. Ellos eran semejantes a la imagen de Dios. Tenía un cuerpo glorioso Adán y Eva. Pero cuando pecaron, estos cayeron y tuvieron sangre. Y ya la sangre, no hay sangre perfecta en el mundo. Hasta la sangre de un bebé. Usted le puede preguntar a alguien que estudie hematología, se le llama la ciencia, que estudia la sangre, o los doctores. Todas las personas tenemos deficiencia en nuestra sangre. Todos, hasta un bebé. Y entre más viejito te pongas, peor. Que se te subió el colesterol y que se te subió el azúcar, que se te subió la bilirrubina. Pero todo el problema está en la sangre. El ser humano envejece por su sangre, si usted no lo sabe. El ser humano muere por su sangre. Porque la sangre no va a ser para siempre. Porque tenemos un sistema de deterioración. ¿Va? Entonces, la sangre es muy importante. Vemos en Levítico 17:11, un versículo que quiero que se lo aprenda y lo estudie. Dice, porque la
vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Nuestra vida está en la sangre. Si tú te cortas el dedo y empiezas a sangrar, se te está saliendo tu vida, se te está saliendo tu alma, porque no solo la sangre contiene tu vida, también contiene tu alma y contiene tus pecados. Imagínense qué tan importante es la sangre. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y fíjese cómo dice Dios, dice, y yo se las he dado a ustedes. Yo se las he dado a ustedes para que ustedes puedan expiar o hacer un sacrificio de sus propias almas. O sea, Dios no nos crió con sangre, pero después nos las dio. Yo se las he dado, por lo cual misma puede expiar su persona, pusieron en algunas Biblias, pero no, la misma sangre puede expiar su alma. Es la única que te puede limpiar tus pecados, la sangre, pero por eso en el Antiguo Testamento mataban un chivito, un corderito, un burrito, o lo que sea. Bueno, burros no va, pero una paloma, lo degollaban y lo ofrecían en el altar como ofrenda de holocausto, de expiación para que a Israel se le fueran perdonados los pecados temporalmente por un año. Pero ahora con la sangre de Cristo podemos ser redimidos y perdonados para siempre. Entonces, ¿qué importancia tiene la sangre? Dentro de su sangre está la vida. Dentro de su sangre está el alma. Entonces, ¿dónde tú tienes el alma? En la cabeza, en los pies, ¿no? Si te picas con un alfiler, ahí vas a ver un cacho de tu alma que sale por ahí, porque ahí está tu alma. Ahí está tu pecado. Y el pecado se transmite a través de la sangre. Entonces, cuando alguien concibe un hijo, ni modo que no tenga del sangre del papá, ya el pecado ya se lo pasó. Porque el bebé nace con la sangre del padre. Dios lo instituyó así. Muchos no saben eso, cómo Dios hizo eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque cuando nació Jesús, nació de María, ¿y de quién venía la sangre? Del Padre. Jesús no tenía sangre de María. Jesús no únicamente tenía sangre del Padre, porque el Padre es el que provee la vida y la sangre. Dice Lucas 8:48, llegándose por detrás, ¿verdad? La mujer del flujo, llegándose por detrás, tocó el borde de su vestido y al instante se le paró, se le estancó el flujo de su sangre. Ella fue sanada inmediatamente, esta mujer que lo tocó, se acercó y lo tocó. ¿Por qué la otra gente que lo tocó no sanó si lo estaban apachurrando? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué la otra gente no fue sana? ¿Por qué Jesús no desprendió un poder para sanar a los que lo tocaban? Porque esta mujer tenía algo que se llama una convicción. Ella tenía una fe. No estábamos cantando esta mañana, dice, acércate a mí. Pero dice la Biblia, en el principio de la canción dice, la Biblia establece que nosotros nos tenemos que acercar con conocimiento. Esa es la diferencia de un religioso y un verdadero hijo de Dios. El religioso se acerca por emoción y el verdadero hijo de Dios se acerca a través del conocimiento de él. Por eso es muy importante el conocimiento. Dice, al instante se estancó, se paró el flujo de sangre, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso. Porque ella tenía esa convicción, si lo toco voy a ser yo salvo. 12 años de flujo, 12 años la niña que resucitó, la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque el gobierno perfecto de Dios que estableció, 12, como 12 tribus de Israel. 12, ¿cuántos meses tiene el año? 12. ¿Por qué? Porque es el año perfecto. Pero no solamente está hablando de la mujer, está hablando de la iglesia. Está hablando de la humanidad. Nosotros necesitamos tocar a Él, acercarnos a Él, tener a Él dentro de nosotros como Emmanuel para ser salvos, para ser sanos como la mujer del flujo igualmente. Porque si no nos acercamos a Él con el conocimiento correcto, jamás vamos a ser tocados divinamente por Él. Esto no está hablando no solamente de una mujer, está hablando de todas las personas que han sido redimidas por su sangre preciosa. Dice en Lucas 8:45, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Como dice la canción, acércate a mí. Pero lo tocaron de una forma especial porque creyeron, confiaron,
sabía la mujer del flujo que él era el Mesías prometido. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos dijeron, pues, ¿cómo que no? Yo no fui. Entonces Pedro y los que estaban ahí le dijo, maestro. Pero mire cómo el doctor Lucas describe a Jesús, maestro con M mayúscula, que es Dios. Maestro con M mayúscula es Dios. ¿Sabía eso? Dice, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Si venimos en el metro y nos están apachurrando todos y me dicen, ¿quién me tocó? ¿Y por qué no sanaron los otros? Porque no venían con esa convicción, con esa confianza. El maestro, ¿verdad? El maestro de Galilea está pasando por aquí y el maestro de Galilea pasa por muchos lugares en la faz de la tierra llevando el evangelio a muchos lugares, pero muchos no se quieren acercar a él correctamente, con convicción, porque muchas veces leemos esta historia y dice, pues la mujer del flujo no se paró, le dijo, mira, yo soy fulana de tal, estoy enfermo, yo creo en ti. No hizo nada de religiosidad. Ella se arrastró y le tocó el borde de sus mantos y fue sana. No importa la forma que llegues, la importancia es tu convicción, lo que tú crees. Dice 1 Timoteo 6:3, ¿verdad? El maestro de Galilea dice, si alguno enseña de otra manera y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que dejó para su iglesia, eso significa conforme a la piedad. Porque la piedad es la iglesia, la piedad está unida con Cristo. Cristo es la cabeza de la piedad. Dice, si alguno enseña de otra manera, dice, tienes que tener las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo 1:11 que él nos puso al apóstol Pablo también como maestro, que él enseñó. Dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 6:4, dice, hinchado es. En algunas Biblias pusieron envanecido, ¿ah? No, está hinchado. Nada sabe, sino enloquece, ¿verdad? Enloquece, ¿verdad? Entonces, dice acerca de cuestiones con dientes y palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias y malas sospechas, ¿verdad? Y malas sospechas. Entonces vemos que ese es el orden de la maldad, si usted no lo sabe. ¿Sabía que toda la gente mala empieza con envidia? Después empiezan los problemas, empiezan los pleitos. Después vienen las maldicencias. Ojalá que te mueras. Ojalá que esto, que el otro. Que te vaya mal. Y después ya te tienen sospecha. Ya tienen las malas sospechas de que este me quiere hacer daño, este me quiere hacer mal, este no me quiere. Así es toda la maldad, así trabaja. Dice disputas perversas de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, tienen por la piedad por ganancia, tienen a la iglesia por ganancia. ¿Qué dice el mandamiento para la iglesia? Dice, estate ahí con ellos, agarra lo bueno y deja lo malo. No, dice, apártate de ellos. Ese es el mandamiento para la iglesia, ¿verdad? Después siguen las disputas perversas, la mente corrompida, se privan de la verdad, ya no les puedes decir la verdad porque no la entiende y tienen la iglesia por ganancia, ya sea propia o como negocio. Dice Romanos 1:28, dice, el cual de ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento. Ya veo qué tan importante es el conocimiento. No solamente se trata de acercarse a Dios. Dios es un Dios soberano que tú tienes que saber cómo acercártele a Él. Y Él estableció la única forma de acercarte a mí es a través del Evangelio. Es la única forma. Dios les entregó una mente, ¿qué? Reprobada, cero en su mente, para hacer cosas que no convienen. Regresamos a Lucas 8:46, ¿verdad? Seguimos adelante y dice, Jesús dijo, me ha tocado a alguien porque yo he conocido que me ha salido poder de mí. Él ni se dio cuenta quién lo tocó, pero él sintió que salió un poder de sanación, un poder de vida de él, ¿verdad? La mujer esta lo tocó el manto por detrás, se arrastró para tocar a Jesús.
Dice Lucas 8:47, entonces cuando la mujer vio que no se había escondido, no se pudo esconder de la demás gente, vino temblando, porque Jesús preguntó, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Volteó, dice, y postrándose delante de él, algunas Biblias pusieron a sus pies, le declaró delante de todo su pueblo, del todo el pueblo. Entonces, esto nos enseña algo muy importante, que esa mujer era una verdadera cristiana, una verdadera hija de Dios, porque ella no tenía temor. ¿Sabía cuál era la pena porque una mujer anduviera en público con flujo? La muerte. En la época de Jesús. Le iban a apedrear, le iban a matar. Dice, y declaró que a todo el pueblo la causa que había tocado y al instante había sido sanada. O sea, a ella no le importó. Dice, yo ya sané de mi enfermedad, yo ya sané de este flujo que tengo de sangre, que me tiene atormentada por los últimos 12 años. No me importa si me apedrean y me matan, yo tengo que declarar y testificar que el maestro me sanó. Porque la ley decía eso, que ella era inmunda y no debería estar ahí, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el versículo principal? Dice, y él le dijo, ¿qué? Lo que quitaron en la Valera 60, confía, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, vete en paz. Eso es lo maravilloso cuando la iglesia es salva, es cuando alguien es redimido, cuando alguien es sellado, como dice Efesios 1:13, porque creyó a la verdad del evangelio, fue sellado con el sello del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, en estos 5 aspectos de salvación dice, confía, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, ¿verdad? Ve en paz, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Dice, confía. Dice Hebreos 11:1, dice, él fue pues la sustancia, ¿verdad? La sustancia. En algunas Biblias pusieron, es la certeza, de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Jesús es la sustancia, como el aire que respiramos, como el agua, aunque tú no lo veas, Él está, es la sustancia. O tú puedes ver el aire, no significa que no esté ahí. Tú puedes ver el oxígeno, el nitrógeno que está en el aire. Eso es la fe, no lo podemos ver, pero está ahí. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Eso es confiar que Dios es mi sanador, Dios es mi redentor, Dios, páseme lo que me pase, ya me sanó de la peor enfermedad que yo tenía, que era la muerte. Ya lo demás sale sobrando. Si el doctor me dice, tienes una semana de vida, bueno, pues gloria a Dios, voy a estar con el Señor. Porque ya venció la muerte por mí, él venció la muerte por mí, no que yo la haya vencido. Dice en Romanos capítulo 8 hasta el final del capítulo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar. Y dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. O sea, ella oyó que él era el Mesías, ¿verdad? Esta mujer escuchó que Jesús era la palabra, él era el Mesías prometido. En ese momento era el evangelio que Jesús predicaba para los judíos y creyó. Y al momento, al confiar, ella fue ¿qué? Salva. Dice Juan 1:12, hija, le dijo, confía, tu fe, hija, te ha salvado, ¿verdad? Dice, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es recibir a Dios? Recibir a Dios es que tú entendiste y confiaste en la profecía de Él. Eso se refiere recibir. Recibiste la palabra profética, recibiste el evangelio. Dice, y dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Creen en su nombre, no crean que mucha gente piensa, pues tú crees en el nombre de Jesús y eres salvo ya. No, eso no trabaja, eso no sirve. No, tú tienes que creer lo que hizo ese hombre. Creer en el nombre es lo que hizo ese hombre. ¿Qué hizo? Murió por cada uno de nosotros en la cruz del madero. Eso es creer en su nombre. Por ejemplo, si yo digo, yo creo en Napoleón, yo creo lo que Napoleón conquistó.
Creo en el nombre de Napoleón. No creo en el nombre de él, creo lo que él estableció, lo que él hizo. Eso es creer en el nombre de Jesús, creer lo que él hizo. Dice Efesios 2:8, ya la leímos, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, porque nosotros no podemos ser salvos, porque tenemos que tener fe en Cristo. La mujer tenía fe en Cristo. Por eso dice, tu fe te ha salvado, porque tú tuviste fe en mí, le dice Jesús. Dice Hebreos 12:2, ya le escuchamos de nuevo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no hay otro. Fuera de la Biblia no hay fe. Entonces la Biblia establece fe en Cristo y fe de Cristo. ¿Qué es fe en Cristo? Lo que él hizo en la cruz. ¿Qué es fe de Cristo? Que él nació como bebé y vivió 30 años y sabía lo que iba a hacer. Sabía que se iba a entregar en la cruz. Esa es la fe de Cristo. Y la fe en Cristo es lo que él hizo en la cruz. Dice, tu fe te ha sanado. La Biblia, sanado en hebreo y en griego quiere decir salvo también, si usted no lo sabe. Tu fe te ha hecho salva. La mujer no solo tuvo un milagro de sanación de su azote, sino también fue sana eternamente, porque el mismo Dios la redimió. Y vete en paz, porque dice la Biblia que la enemistad de Dios se había terminado, ya que había sido redimida por el mismo Dios. Eso es muy importante lo que dice Jesús. Confía, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, porque la enemistad se terminó, la enemistad se acabó con la enemistad que tenemos con Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que salva? Dios. Ahí nos dice que ¿quién la redimió? Los religiosos de su época, la iglesia donde se iba, la denominación donde iba. ¿Quién es el único que puede redimir? Dios. Es el único que puede redimir. Entonces, si tú vas a una iglesia que te tratan de vender la salvación, pues es ridículo, porque el único que te puede salvar es Dios. El único que puede comprarte con su sangre es Dios, no hay otro. Dice Marcos, ¿qué dice Marcos? 5:26. Esta mujer había sufrido muchas cosas y muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Por qué? Porque ella no sabía qué hacer, ya se había gastado todo su dinero, toda su hacienda y le iba peor porque, pues, imagínense la vergüenza que pasó esta mujer ante los doctores. Porque en esa época sufrían las mujeres mucho opresión. Y dice, ¿qué oyó Jesús? Que Jesús era el Mesías prometido, el Cristo esperado, el rey de los judíos, y en las escrituras decían que él era él, y ella confió que él era él, y dice, tan siquiera lo tocase, voy a ser sana. Ella no quería ser salva, ella quería sanar, pero ella recibió inmediatamente la salvación por confiar en él. Dice, porque decía, si te tocare solamente su vestido, seré salva. Entonces ella sabía que iba a ser salva y que de su azote, de su enfermedad y de su vida. E inmediatamente la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella plaga, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron de aquel azote, ¿verdad? Pero inmediatamente ella supo. Es lo mismo cuando tú crees de todo corazón a Dios y eres sellado por el Espíritu Santo, inmediatamente te das cuenta. Inmediatamente te das cuenta. Dice, inmediatamente Jesús, conociendo en él mismo su virtud, ¿verdad? El poder que había salido en él, ¿verdad? Volviéndose entre el gentío, dice, ¿quién tocó de mis vestidos? Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Ya es un hecho. Cuando tú eres salvo, por Dios, ya eres salvo, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Y sé sana de tu azote. No solamente la curó, también la redimió, la compró con su preciosa sangre. ¿Y cuál es la escatología como promesa de Dios? Ya vamos a terminar, ¿verdad? La escatología es que nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos porque nuestra sangre está contaminada, nuestra sangre es inmunda. Dice el profeta Isaías que somos como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Y nosotros no podemos
salvarnos, ni haciendo las obras que hagamos, ni haciendo todo lo posible. No podemos alcanzar la gloria de Dios, ¿va? Dice en la Biblia que en Romanos que estamos cortos de alcanzar la gloria de Él. Nos quedamos cortos porque no podemos hacerlo con nuestros propios méritos, sino el mérito que Él hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre, porque su sangre era diferente, porque su sangre estaba sin contaminación, porque la sangre de Él venía del cielo. Dice Isaías 53:5, es un versículo que quiero que te lo aprendas, porque muchas veces mucha gente tiende a pensar otra cosa. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Quién? Jesús fue herido por nuestras transgresiones, por nosotros por romper la ley, nosotros por no hacer los mandamientos, por nosotros por decir una mentira. Rompimos todo. Molido por nuestros pecados. Él fue azotado, molido en la cruz del Calvario. Y el castigo de nuestra paz sobre Él acaba la enemistad que hay con Dios de todo el ser humano. Y dice, y por su herida, en algunas Biblias pusieron llaga, ¿va? Algunas hermanitas tienen a orar y dicen, por sus llagas con ese. No, no es con ese. Es una herida de muerte, una herida. Por su herida somos nosotros, ¿qué? Salvos, sanados. Está hablando de salvación este versículo. No está hablando este versículo de que nosotros somos sanos de una enfermedad secular, sino salvos de la paga de nuestro pecado, que era la muerte. Eso nos dice la Biblia, que Dios es el que abre y cierra puertas, no para cualquier cosa. Dios abre y cierra puertas, abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, que no te agarren en curva, ¿verdad? Ya nos vamos a ir y nuestro evangelio, ¿verdad? La salvación se encuentra en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El evangelio para la iglesia, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, por todos, y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su sangre porque es la única que nos puede limpiar. Y se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano, en Cristo Jesús, que si tú tienes fe en su preciosa sangre, vas a ser sellado con el poder de Dios. Y esa sangre contaminada que tenemos, Dios un día la va a transformar y nos va a dar un cuerpo glorioso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.